Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días a todos de nuevo. Muchísimas gracias por conectaros a este webinar. Yo soy Patricia López, directora de Desarrollo de Negocio de TREA. Hoy vamos a hacer una presentación, bueno, va a ser de la mano de Xavier Brun, un gestor de renta variable europea y responsable del área de renta variable. Antes de nada, me gustaría, para los que no nos conozcáis, presentaros muy brevemente quiénes somos. TREA Asset Management es una de las principales gestoras independientes en España, de hecho somos la más grande. Gestionamos 5.000 millones y somos un equipo de más de 55 profesionales. Entre ellos, 22 solamente se dedican a gestionar, a la parte de inversión, entre gestores y analistas. ¿Qué nos diferencia del resto? Bueno, pues somos independientes, no pertenecemos a ningún grupo financiero y, sobre todo, lo que nos destaca es que somos gestores activos. En todas nuestras estrategias, nuestros gestores tienen, digamos, la libertad para crear carteras de convicción y no seguimos ningún índice de referencia. Es verdad que en las fichas y presentaciones veréis que tenemos un índice porque al final siempre hay que compararse con algo, pero somos gestores muy activos. Tenemos un tracking error y un active share, es decir, diferenciación con los índices de referencia bastante significativo. Somos muy flexibles, lo que nos permite adaptarnos a las diferentes fases de mercado. Intentamos no estar siempre encasillados en una estrategia determinada, sino que, bueno, que al final cada ciclo de mercado y cada tipo de mercado es un mundo. Intentamos adaptarnos a esas circunstancias de mercado. Somos también gestora boutique, en el sentido en que no nos gusta ser especialistas en muchas áreas, porque eso no existe. O sea, al final la especialización es importante, bueno, pues para hacer día a día lo mismo, para tener una experiencia amplia sobre ese área. Entonces, bueno, es verdad que tenemos estrategias muy core y bastante variadas y para todo tipo de mercado, pero solo hacemos renta variable, España y Europa, fondos mixtos y renta fija. Tanto renta fija de crédito a nivel global como renta fija emergente, que de hecho somos una de las pocas gestoras que tenemos equipo en la parte de deuda emergente. Y algo también importante, que bueno, que casi ya se da por hecho en el entorno actual, es que gestionamos bajo los principios de responsabilidad social, más conocido con las siglas de ESG. Y seguimos los principios, estamos adscritos a PRI, lo que significa que gestionamos bajo los principios de los 6 que tiene esta asociación y adaptamos todo a nuestros procesos, a nuestros fondos, a nuestros procesos y también a la gestora en general. En renta variable hoy vamos a hablar sobre todo de renta variable Europa. El entorno macro que estamos viviendo ahora mismo es complicadísimo. Es verdad que desde 2019 veníamos diciendo pues, que estábamos a punto de entrar en una crisis. Algunos hablaban de recesión, otros hablaban de crisis profunda, más pronunciada, menos pronunciada. O sea, sabía que la economía se estaba ralentizando. Lo que nadie esperaba es que esta crisis fuese tanto económica como sanitaria. Era algo que, bueno, muy nuevo. Hacía muchísimo tiempo que no se gestionaba una pandemia como la que estamos viviendo ahora. Todavía no se sabe exactamente el impacto que va a tener en las economías. Lo que sí que estamos viendo es que los bancos centrales están apoyando todo lo que pueden y hasta donde han podido dar para sostener esa economía, pero es verdad que el balance todavía no se ha hecho. Al final estamos todavía confinados a nivel global. Hay muchos países que ya están saliendo de y ya se está empezando la famosa desescalada, pero todavía queda mucho y todavía queda mucho que analizar. Lo que sí que es verdad que en estos periodos de volatilidad, porque veníamos de un mercado donde la volatilidad era prácticamente inexistente, ahora sí que estamos viendo una época muy volátil, como es obvia, y en épocas de volatilidad también surgen oportunidades, y es lo que está pasando ahora y lo que están viendo nuestros gestores, tanto en la parte de renta variable como en la parte de renta fija. Están encontrando pues oportunidades en compañías que antes no estaban vistas. Ya sabéis que la renta fija estaba muy ajustada y era muy complicado de encontrar rentabilidades. Ahora ya sí que las vemos y que estamos encontrando bastantes bonos con muchísimo recorrido. Y lo mismo en la parte de renta variable. Tenemos un equipo de analistas en renta variable de más de 6 analistas, cada uno dividido por un sector.
y encuentran, ahora nos contará más en profundidad Xavi, pero ahí ya digo que hay oportunidades y empresas que tienen muchísimo potencial de revalorización y que además ahora se pueden encontrar a precios muy baratos. Bueno, ya sin más, os presento al ponente de hoy, Xavier Brun. Xavi, como os comentaba, es jefe de renta variable europea, lleva una estrategia de renta variable Europa de más de 600 millones entre sus diferentes estrategias y Xavi lleva más de 10 años gestionando el tipo de activo, que es lo que hablábamos al principio con la especialización. Lo único que ha hecho y lo único que hace Xavi es gestionar renta variable europea con un estilo muy determinado. Intentamos no encasillarnos demasiado en un estilo en concreto, somos bastante flexibles, pero Xavi es verdad que tiene un sesgo más hacia value, que ahora nos contará Xavi qué entiende él por value y cómo es su forma de gestionar. Así que sin más, bueno, Xavi, te cedo la palabra. Muy bien. Perdona, Xavi, te cedo la palabra. Si te parece, comenta un poco la presentación. Tenemos unas cuantas diapositivas y luego tenemos muchísimas preguntas que que la gente al registrarse ya las tengo yo aquí anotadas y aparte están haciendo ahora muchas nuevas preguntas. Entonces vamos a hacer la presentación y luego ya, si te parece, te empiezo a hacer las preguntas que tiene la gente, que os recuerdo. Tenéis arriba a la izquierda tenéis un simbolito que pone Q y A. Ahí podéis preguntar todo lo que queréis, intentaremos responder a todas y luego tenéis más a la derecha, tenéis una parte para el chat. Entonces, bueno, Xavi, sin más, te cedo la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros por conectarse a este webinar y deseo y espero que tanto vosotros como todos los de vuestro entorno se encuentren sanos y salvos. La presentación de hoy quiero hablar no tanto de una compañía en concreto, unas compañías en concreto, ideas que hemos visto, etcétera, etcétera, que algo sí que lo hablaremos, pero no tanto en profundidad, sino hay dos partes muy diferenciadas, ¿no? O tres partes muy diferenciadas dentro de esta pequeña presentación. La idea es que yo hable como mucho a 20, 25 minutos y luego lo siguiente lo destinemos a preguntas que vosotros nos facilitáis. Entonces, la estructura será bien simple. Una es qué ha pasado, ¿no? O sea, entender muy bien y muy claro qué ha pasado, dónde estamos. Una segunda pata es hacia dónde vamos, qué va a ocurrir de aquí hacia adelante. Y una tercera pata y última que será qué hemos hecho nosotros en los fondos europeos. Y ya veréis que al final todo tiene una cierta lógica, ¿no? De dónde hemos venido, dónde iremos y qué hemos hecho en consecuencia. Así que, para primero de todo, hemos de entender qué es la economía. ¿Qué es la economía? ¿Vale? La economía es algo muy simple. Hay empresas, desde la que genera materia prima, pasando por la industrial y pasando por la tienda, ¿no? Tengo esos tres grandes grupos, el de materia prima, industria y la tienda, y lo vende a los clientes finales. Estos, a su vez, realizan un intercambio de mercancías, ese intercambio de mercancías lo cambian a través de dinero, que ese dinero fluye a través de toda la industria y permite, pues, al final pagar un montón de aspectos, ¿no? De tal forma que esto es una economía, esto es cómo funciona toda la economía. Bien, fácil, entendible. ¿Qué hay dentro de esta economía? Dentro de esta economía también tenemos los bancos. ¿Y los bancos qué nos permiten? Pues la parte de arriba, que son los bancos, lo que nos permiten es, pues, ofrecer préstamos o captar exceso de caja por parte de las empresas y conceder préstamos o captar exceso de caja por parte de las personas. Exactamente lo mismo que hacen para las empresas, hacen lo mismo para las personas. Y de esta forma fluye, pues, un poco el dinero hacia esas necesidades de inversión que puedan tener cualquier estamento dentro de toda esta industria, o aquellos clientes que quieran acometer, pues, una inversión superior a su ahorro actual, pues pueden pedir un préstamo y, por ende, facilita, pues, el crecimiento de toda la cadena de valor económica, ¿no? Por parte de las empresas. Al mismo tiempo,
ese dinero que recibían por parte de los clientes, todos los estadios de la industria, permitían a toda la industria pagar los salarios que a su vez, ese salario permitía comprar productos que a su vez ofrecía salarios y esa rueda giraba, ¿no? Esa rueda giraba. ¿Que necesitábamos más dinero? No pasa nada, para ello están los bancos. ¿Que había exceso de liquidez? No pasa nada, para ello estaban los bancos. Esta es la economía, ¿sí? Esto es la economía. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Pues todos nosotros lo sabemos, ¿no? Pues lo que ha pasado es que nos hemos quedado en casa. Al quedarnos en casa, ¿qué ha ocurrido? Que al final no puedes salir a comprar. De una forma normal, ¿eh? O sea, sí, obviamente podemos ir a comprar la comida, etcétera, etcétera, pero la gran mayoría de la economía hace que no haya clientes. Han desaparecido esos clientes. Al desaparecer los clientes no compran. Al no comprar esos clientes, no entra dinero en esa vena que es todo el estadio de la cadena productiva. Al no tener sangre en las venas de toda la cadena productiva, tampoco se concede o hay capacidad para poder pagar los salarios que a su vez permitirían comprar esos productos. Como no va nadie a las tiendas o no va nadie a las fábricas, pues al final no se produce nada, no hay productos para poder vender. Por lo que al final, ¿qué ocurre? Esas empresas que tienen unos pagos van al banco a pedirle dinero, pero el banco dice, es que yo este dinero no lo tengo, yo tengo un exceso de liquidez limitado y no tengo dinero. Al mismo tiempo, la necesidad de las personas va al banco y dice, es que yo tengo dinero, necesito ese dinero, ¿no? Porque al final tengo que pagar unas cuotas hipotecarias, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros esto que genera una palabra muy, pues no muy simpática, que se llama colapso de todo el sistema. No corre sangre por las venas del sistema. Pues bien, si no corre sangre por las venas del sistema, ¿qué hemos de hacer? Pues que alguien le ponga sangre. Esta economía que le hemos inducido a un coma, la hemos inducido a que esté en la UCI, pues al final necesitamos monitorizarla, necesitamos chutes de transfusiones de sangre, necesitamos oxígeno. ¿Y quién nos lo da esto? El Estado y los bancos centrales. Es decir, los estamentos públicos. Esos estamentos públicos, ¿qué hacen? ¿Necesita dinero la gente porque al final se ha quedado sin trabajo? Oye, dinero que fluya a los trabajadores. ¿Qué necesitamos? Que las empresas no paren, que este parón temporal no provoque la muerte súbita de estas empresas. Ningún problema. Ayudar a toda la cadena productiva, desde el más materia prima hasta el producto final que se vende en las tiendas, en todo. ¿Qué necesitan también los bancos? Dinero para que puedan facilitarlo a sus clientes y no tengan problemas de riesgo de liquidez. Ningún problema. También dinero a los bancos. Lo que se decía es, oye, aquí hay una cantidad ingesta de dinero que se necesita porque toda la economía está parada. A diferencia de esta crisis respecto a las demás, es que es una crisis total. Todo se ha parado. Al pararse todo, la inyección de dinero es no para un sector concreto, como pasó, por ejemplo, en el año 2008, sino esto es para toda la economía, es la economía entera, incluyendo todos los trabajadores, incluyendo toda la economía. Pues bien, esto es lo que empezaron a hacer desde el 23 de marzo todas las principales economías. De esta forma, entendéis ahora que toda la cantidad de dinero que se está imprimiendo, al final lo que se hace es Banco Central, que tiene la máquina legal de imprimir dinero, imprime dinero. ¿A quién se lo regala? Pues al final se lo regala a los estados. ¿Para qué? Para que esos estados al mismo tiempo impregnen de ese dinero en toda la economía, pongan una transfusión de sangre en toda la economía. De esta forma, como mínimo, este UCI o este coma inducido que hemos llevado a la economía, pues al final se mantenga vivo y cuando despierte, pues no se despertará obviamente igual, pero como mínimo se despierte con las menos secuelas posibles. De esta forma, se están hablando de cantidades de billones, se está hablando de, oye, inyección de dinero del 10% del PIB. ¿Pero por qué razón un 10% del PIB? Muy fácil. O sea, al final, ¿cuántos meses estaremos la economía
paralizada, que estará 2 meses paralizada, que estaremos al 25%, bien, estaremos al 25%. ¿Esto qué implica? Pues que al final estaremos 1 mes y medio parada toda la economía. 1 mes y medio dividido entre 12, pues ya se hacen cuentas que es un 10% de necesidad de mantener todo el sistema girando. Ahora bien, este objetivo de intervención, ¿para qué es? Este objetivo de intervención, que es toda la rueda que gira, 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 es para que luego ese recuadro verde que podéis ver se vaya solo. Es decir, la intervención que ha realizado ahora mismo los bancos centrales y los estados debe ser temporal. En un principio está ideado para que sea temporal. Pero ¿qué ocurre? Que ya veníamos de una situación muy endeudada, especialmente todos los estamentos públicos, como para ahora endeudarse todavía más. ¿Qué ocurrirá? Pues que bien, que saldremos de esta crisis más endeudados. ¿Más endeudados qué implica? Pues al final mantenimiento de los tipos de interés bajos durante mucho más tiempo. ¿Qué implica un endeudamiento exagerado? Pues que al final puede haber presiones fiscales fuertes porque al final esta factura de una forma u otra se deberá pagar, pero la idea de los estados, que lo que están haciendo a escala mundial, es que toda la economía no se paralice, que toda la economía, cuando vuelva todo esto a funcionar, no se paralice. Pues muy bien, pues ya podemos ver unos ciertos impactos. Y para ello vayamos un poco a ver el pasado. Se habla que no es la misma crisis que el año 2008, etcétera, etcétera, que podemos estar en cualquier, bueno, podemos hablar de cualquier situación, porque al final el futuro no se sabe, ¿no? Lo que pasa es que podemos recabar en el pasado para que nos dé mucha información sobre ese mínimo común denominador que nos va llevando todo esto. Podemos ir al año 2008, podemos ir al año 2000 si queréis, podemos ir a los años 70 que hubo unas crisis sanitaria de pandemia como la actual, en los años 50 otro, nos podemos ir a los años 30, nos podemos ir al 1918, 1919, nos podemos ir ahí y ver qué impacto ha habido en la economía. Pero bueno, al final el mínimo común denominador es que hay un parón económico y ese parón económico es pronunciado. En el caso del 2008, que es muy parecido o siendo paralelismo con estas crisis más sanitarias que podrían asimilarse mucho más a la actual, son bajadas de trimestres del 6%. El 2008 fue 2 trimestres seguidos de bajadas del 6% y esto, ¿cómo volvemos a esa recuperación? ¿Cómo volvemos a esa recuperación? Bien, bajadas del 6%, si concatenamos 2 trimestres seguidos con bajadas del 6%, al final tardamos como 5 trimestres en volver a la normalidad, con lo que estamos hablando de un año, año y medio para volver a la misma situación de crecimiento, al mismo nivel de PIB que estábamos antes de la crisis. Pues bien, si van viendo un poco el desconfinamiento que nos están presentando los estados, pues al final, oye, cabría esperar ese plazo para volver al 100% a la normalidad. Y el futuro, pues bien, lo bueno de esta crisis es que el futuro está en China. De tal forma que analizando lo que está ocurriendo en China, nos podemos ver o como mínimo tener una pequeña percepción, aunque sea un poco no exacta, de cuál será el futuro. Pues bien, el primer trimestre en China la bajada ha sido del 6,4% del PIB. Era un trimestre muy parecida a ese 2008. Este trimestre, pues al final habrá una subida, porque por comparativa es positiva, pero interanual continuará siendo negativa. En Hubei, en el epicentro del coronavirus, hubo un parón del 40%. El trimestre ha sido un parón del 40% del PIB, nada más y nada menos. Esto es lo que provoca un confinamiento estricto, estricto durante 2 meses. Así que esos confinamientos estrictos pues pueden hacer el paralelismo y ver una cierta relación con el PIB y cuánto puede tardar. De tal forma que, oye, pues esa relación podríamos decir que, oye, cada semana de confinamiento, pues podemos estar hablando de, bueno, más o menos un 1% del PIB. Muy bien, más.
¿Y cómo salimos de esta? ¿No? ¿Y cómo salimos de esta? Ahora entramos en ese segundo bloque, que es, oye, ¿cómo salimos de esta crisis? La primera de todas es una recuperación económica. La economía, cuando vuelva otra vez a desentubar los estados, la economía, e intente hacer que los estados a ver si respiran solos y a ver si corre sangre por sus venas, al final habrá una cierta recuperación económica. Esa recuperación económica, pues al final vamos a ver de dónde provienen esos pequeños brotes verdes, dónde pueden provenir. Pues bien, de nuevo, vayamos a China. Vayamos a China y en este gráfico podemos observar cuál es el PIB que ha tenido China, pero si agrupamos y diferenciamos qué ha ocurrido con la producción industrial y las ventas al por menor, al final observamos que la industria, ¡pum!, ha recuperado muchísimo más que lo hacen las ventas del por menor. Fácil. Si hay una fábrica, vamos a poner un ejemplo de una fábrica que se ha parado, cuando desaparece el confinamiento y vuelven los trabajadores a la fábrica, pues esa fábrica continúa trabajando, quizá a menor ritmo, pero continúa trabajando. Es mucho más fácil recuperar esa producción que no tanto la demanda de, por ejemplo, me voy a probar una pieza de ropa, ¿no? Me la pruebo y digo, pues vale, pues me la compro o no me la compro. Es decir, gente por las calles y comprando, vamos a poner el ejemplo, ¿no?, de ropa, pues es complicado, ¿no? Porque la pregunta es, vale, muy bien, yo me pruebo una ropa, pero esta ropa, quién se la ha probado anteriormente? ¿Cuánto tiempo ha de estar esa prenda para que se desintoxique, ¿no? No es lo mismo que antes, que entrabas a una tienda, te cogías, me gusta esta camisa, me la pruebo y me la compro, ¿no? No, ahora si yo me la pruebo, esa camisa teóricamente se ha de parar. Es decir, que todo no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, como mínimo vemos que una principal recuperación vendrá de la mano de la parte industrial. Hay una mayor recuperación de la parte industrial. ¿Es esta recuperación permanente y severa y se va a mantener en el tiempo? Pues bien, pues la respuesta debería ser que no. ¿Por qué que no? Porque todo dependerá de qué, de las ventas retail. Porque si tú al final vas como fábrica, vas fabricando antes, y esto lo vemos aquí, tú como fábrica vas fabricando y se lo vas trasladando a la tienda y habrá un momento que la tienda diga, es que yo tengo unos stocks en máximos, y si tengo unos stocks en máximos, al final esos stocks en máximos lo que provocarán es que no pidan más productos a la fábrica, ¿no? De la forma que ahí en la fábrica también se verá un parón. Pero bueno, como mínimo, la primera recuperación es esa parte industrial, a expensas y a esperar a que la recuperación de dentro de toda parte por menor, pues se viera recuperada de una forma más rápida. Así que tendremos dos velocidades de recuperación. Toda la parte industrial, en especial esa parte industrial clave, y luego tendremos toda esa parte del pormenor, de retail, donde ahí tendremos al mismo tiempo varias velocidades. Tendremos esos productos donde al final, pues si no los hemos consumido, no se volverán a consumir. Por ejemplo, un viaje en avión, un hotel o, no sé, unos zapatos, porque ya no salimos mucho a la calle y el desgaste es muchísimo menor, ¿no? Y luego tendremos otro retail, pues que al final es esos productos que, oye, pues si yo tenía un televisor y se me estropeó, pues lo que hago es dilatar esa compra de televisor y quizá luego sí que lo compro, ¿no? Pues bien, así que tenemos por la primera parte una recuperación económica, pero como ya hemos visto, no será o no se prevé que sea en forma de V, sino, oye, pues en forma una recuperación un pelín más lenta quizá de lo que cabríamos esperar, ¿no? Luego, salimos de esta, pues hay unos sectores muy perjudicados y muy claves. Permitirme explicarles uno, que es el sector de aerolíneas, donde ese sector perjudicado al final ha de recibir unas ayudas, porque lo que no vamos a hacer es que quiebren todas las compañías aéreas, ¿no? Tampoco nos lo podemos permitir. Pero permítanme abrir ese paréntesis y focalizarme en ese sector en concreto. Arriba pueden ver la cantidad de aviones que había un día concreto de diciembre en el mundo. Ven cómo puede ser una enjambre de abejas. Ahí tenemos un montón de aviones, cantidades ingestas.
Y esta imagen es sacada justamente de esta semana. La cantidad de aviones. Así que, obviamente, si nadie viaja, pues obviamente no hay aviones en el espacio aéreo. Y la gran mayoría de estos aviones son aviones de cargo. Son aviones de cargo. Son los únicos que vamos a decir que están permitidos o que les sale rentable llevar cosas de un punto A al punto B. En este caso es material, no son personas. La capacidad actualmente está en un 30% de la capacidad mundial, del cual no tengo los datos, pero la gran mayoría es movimiento de cargo, movimiento de mercancías. Pero ahora de nuevo, vayamos a ver el futuro. Y el futuro está en China. Vayamos a ver en China y si vamos un poco la visión en ese cuadro de la parte de abril de 2020, si nos fijamos en China, ahí lo que vemos es, aquí en China, aquí lo que vemos es una cantidad de aviones que, oye, no es lo mismo que diciembre del anterior, pero se le parece. ¿Y qué ha ocurrido? Pues bien, lo que ha ocurrido es, primero de todo, bajada muy fuerte de pasajeros y una pequeña recuperación. ¿Sí? Una pequeña recuperación para llegar luego a un altiplano. Una pequeña recuperación para llegar luego a un altiplano. Y aquí lo que tenemos es a Estados Unidos, que continúa bajando. Tenemos aquí ir a ver aquí un poco los aviones y la comparativa. Ha bajado el tráfico, más del 50%. Continúa bajando el tráfico y no se prevé que recupere. De tal forma que hay un decalaje en la recuperación de 2-3 meses. ¿Esa recuperación será una recuperación notable? Pues bueno, en marzo los vuelos, la recuperación de pasajeros en marzo fue del 70%. Y en abril, hasta la fecha 21 de abril, la recuperación era del 8%. Así que concatenamos 2 meses con crecimientos en el número de pasajeros y, por tanto, en el número también de vuelos en China. Aquí, ojo, porque a partir de ahora hacia adelante veremos muchos movimientos porcentuales, que a nadie le cojan y le nuble la vista este crecimiento, por ejemplo, del 70% de pasajeros en China, porque venimos, fijaros, de una bajada de un 75%. Para volver a la normalidad debería crecer un 300%. 300. Y hemos subido un 70%. ¡Oh, es mucho! Ya hemos vuelto a la normalidad. No, para nada. Si se fijan en el gráfico, no hemos vuelto a la normalidad. Muy bien. Pero como mínimo, oye, algo, no están muertos, o sea, no hemos dejado de viajar y seguramente no dejaremos de viajar. Quizá nos ponen unas nuevas controles, como hicieron esos controles después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Pero bueno, más. ¿Y cómo saldremos de esta? Con políticas fiscales. Con políticas fiscales. Aquí habrá de dos tipos esas políticas fiscales. Por un lado, esas políticas fiscales expansivas. Si el sector privado no consume, no pasa nada, vamos, papá Estado vendrá y nos ayudará a consumir, de tal forma que habrán políticas fiscales destinadas a ayudas sociales, los que les ha tocado este tsunami de crisis, pues de más de cerca, pues al final habrá esas ayudas sociales, pero también habrá aspectos de vamos a invertir, pero con conciencia, con cabeza. No vamos a abrir zanjas para volverlas luego a cerrar. Vamos a invertir con cabeza. Esa inversión con cabeza, ¿qué significa? Una, vamos a aprovechar las tendencias que había antes. Las tendencias era inversión en tecnología. Pues esa inversión vamos a acelerarlas. Ya que tenemos que gastar, vamos a invertir en esos sectores donde al final el crecimiento será mayor, donde si invertimos ahora, la recuperación, gracias a que la tendencia viene de un crecimiento exponencial, pues nos veremos más rápida esa recuperación. Y luego también destinados a sanidad. No me cabe en la cabeza que ningún político en las próximas elecciones no pida mayor gasto a sanidad, sino lo contrario, no, recortes en sanidad. Ese incremento de sanidad se va a necesitar. Lo que ha provocado esta crisis es que ha dejado al desnudo toda la parte sanitaria y los defectos que teníamos, no únicamente en nuestro país, sino en todo el mundo.
Y luego, de nuevo, vamos a China. Si vamos a China, ya están apareciendo que los gobernadores de China, de los distintos partidos, perdón, de distintos miembros del partido, ya están diciendo que las inversiones habrá, y lo bueno de China es que todo te dicen qué van a hacer en los próximos años, porque únicamente hay que leer qué van a hacer en los próximos años, y ya nos lo han dicho. Han dicho que invertirán en tecnología, van a acelerar 5G. Ya es por delante de Estados Unidos, uno de los países pioneros en tecnología. Van a invertir en cloud, van a invertir en telecomunicaciones. Aparte de otros sectores que han dicho, vamos a invertir en electricidad, pero esa electricidad que nos permita la descarbonización de toda la industria. ¿Qué sería esa electricidad? Pues bien, electricidad, vamos a decir, limpias, ¿no? Vamos a invertir también en transporte. Sí, vamos a invertir en transporte, por lo que fijaros que esas tendencias que habían antes de la crisis sanitaria que hemos tenido con el COVID-19, pues al final se van parece ser que se van a acelerar, al menos es lo que nos está diciendo China, al menos es lo que se destapa un poco de las políticas fiscales. Estas son las políticas fiscales expansivas. Pero ¿qué ocurrirá cuando la economía empiece a ir bien? Pues que al final el Estado dirá, señores, esas ayudas que dimos a las empresas, esas ayudas que dimos a los trabajadores, pues al final se han de pagar. Y ese pagar implica pues una presión fiscal mayor de la que quizá estábamos, ¿no? Aquí, bueno, aquí ya veremos si estamos en el nivel óptimo de impuestos o no estamos en el nivel óptimo de impuestos, ¿no? Esa curva de la fe que nos dice cuál es el nivel óptimo de impuestos, pues antes de esta crisis ya estábamos pasados, es decir, que un 1% más de impuestos era un crecimiento negativo en la obtención de, marginalmente negativo, en la obtención de fondos, pero imaginaos si incrementa más, ¿no? Muy bien. Y el tercer bloque, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Pues bien, al final la crisis de marzo, lo que provocó en marzo, fue que todo esto empezó el 24 de febrero, cuando se despertó Italia diciendo que vamos a confinar parte del norte de Italia. Luego toda esa semana empezaron a concatenarse un montón de bajadas. Y luego ya la semana siguiente fue una semana anómala, para luego volver al 9 de marzo y donde ahí, después del problema que hubo en OPEC a la hora de llegar a un acuerdo, pues al final ahí eran ventas masivas del 10%. Recuerdo que un día de marzo el mercado bajaba un 10%, no sé si era el 9 o el día 12 de marzo. El mercado, creo que era el día 12 de marzo, el mercado bajaba un 10%, un 12%, y el mejor sector bajaba un 7%. Con lo que aquí lo que estaba pasando es lo que, como un economista, Ray Dalio, dijo en uno de sus informes, la economía es exactamente igual que el Monopoly. Todo el mundo empieza con cash. Van comprando edificios, van comprando activos y llega un momento en que tú caes en una casilla donde has de hacer muchos pagos, pero no tienes porque en tus calles tú has edificado hoteles y por tanto has comprado muchos activos. En ese momento, ¿qué ocurre? Donde antes el cash es lo que tenía todo el mundo, el cash pasa a ser activos cuando todo el mundo compra. Al comprar que todo el mundo tiene activos, ¿ahora qué necesitamos? El cash. Como hay falta de cash, quien tiene cash es el ganador. Pues bien, lo que pasó esta situación en marzo es que todo el mundo quería cash. Era una crisis de liquidez. Todo el mundo quería liquidez a cualquier precio. Y bajaba todo. Empresas de calidad, empresas cíclicas. No había, el mercado no dejaba títere con cabeza. Todo bajaba. Así que en ese momento, lo que siempre nos gusta decir es que lo bueno en gestión sigue muchos paralelismos con una carrera. A mí me gusta correr y al final cuando tú te plantas en la línea de salida, pues empiezas a correr, ¿no? Y llegas a meta y lo importante no es el tiempo que has hecho desde la salida hasta la meta, sino lo más importante es el entreno que tú has hecho desde la meta hasta la siguiente salida. De esta forma, este entreno es el análisis de las compañías. Esto que nos ha facilitado, gracias al excelente equipo que tenemos de analistas, lo que nos ha permitido es haber tenido analizadas las compañías de calidad y esas compañías de calidad que nos han dejado
a unos descuentos de un 20, 30%, incluso 40% algunas de ellas. ¿Qué hemos hecho? Hemos comprado compañías de calidad. ¿Compañías de qué? Con claras ventajas competitivas, con unos balances sólidos donde analizar esos, o sea, aunque esté parado un año la economía, pueden sobrevivir, o bien porque tienen caja, o bien porque su grado de endeudamiento no es elevado, con un equipo gestor excelente, incluso muchas de ellas familiares, y con unos crecimientos notables. Ejemplos de ellas, pues por ejemplo, Freight Forward DSV, tenemos Prysmian, tenemos Fresenius, tenemos Spirax, tenemos Novo Nordisk, tenemos, bueno, muchos ejemplos donde aquí hemos incorporado nombres nuevos o hemos concentrado en aquellas compañías de mucha calidad que han sido muy castigadas. Así que lo primero que hemos hecho ha sido, oye, darle mayor peso de calidad a los fondos, donde nuestra forma de gestionar, la que nos gusta mucho es tener como que dice un mitad y mitad, ¿no? Mitad en compañías de alta calidad, como pueden ser Grifols, como puede ser Prysmian, de alta calidad, y luego compañías que nosotros pensamos que son baratas. Pensamos y Xavi, como estás hablando de compañías y de sectores, si te parece, para no irnos de esa línea, hay muchísimas preguntas hay muchas preguntas sobre el tema, digamos, candente de estas 2 últimas semanas, que ha sido el precio del petróleo. Sí. Sabemos que tú eres un experto en petróleo, que lo has seguido muy de cerca. ¿Nos puedes contar un poco qué ha pasado y qué implicaciones tiene en que este precio del petróleo esté en terreno negativo? Sí, por supuesto, sin problema. Es más, nosotros en nuestro canal de YouTube de TREA, ahí colgamos un vídeo donde lo explicamos, ¿no? O sea, nosotros y ahora permítame esa cuña publicitaria, ¿no? Pero el ADN de TREA, a nosotros nos gusta mucho la transparencia, el transmitir el conocimiento, porque pensamos que es un negocio de confianza el sector financiero, por lo que es exactamente igual que un médico, por muy bueno que sea, si no te explica qué dolencia tienes y qué cosas vas a pasar, por muy negativas que sean, pues al final, oye, ese doctor, por muy eminencia que sea, prefieres ir a otro, ¿no? De tal forma que a nosotros nos gusta mucho esa transfusión de conocimiento y darlo todo. Así que les invito a que lo vean para mayor información. Cierro paréntesis. Pues Patricia, si te parece bien, como esta es la penúltima transparencia y luego la otra, y con esto terminaba, si te parece termino con estas dos y luego paso a explicar lo del petróleo, ¿no? La otra parte Vale. que hemos visto ha sido la tecnología. Hemos visto compañías tecnológicas donde aquí realmente hay una barrera de entrada muy grande a la hora de saber quién es quién, y hemos visto oportunidades buenísimas, por ejemplo, en la ASML International, que ha pasado a ser un top 5 dentro de nuestra cartera, ¿no? O sectores muy castigados. En sectores muy castigados sí que somos muy prudentes, y la única que hemos comprado, por ejemplo, es IAG, un porcentaje de un 1,5% de la cartera. Lo compramos, se revalorizó, ahora es más o menos un cercano al 1,8% de la cartera, pero luego, si queréis, podemos entrar en tesis de cualquiera de estas. Y hoy día, ¿cómo tenemos estructurado la cartera? Pues si se fijan, pues en Pharma un 24%, tanto en pura Pharma como en Medical Devices. Pensamos mucho que serán los claros beneficiados dentro de esta crisis. Tecnología ha pasado a tener un peso mayor, e industriales, donde industriales sí que ha sido el tercer sector que le hemos incrementado muchísimo en esta crisis, tanto la tecnología como la parte industrial, ¿no? Y en crudo, ¿qué ha pasado en crudo? Vayamos en crudo, porque nosotros teníamos una tesis de crudo donde vimos que la semana antes del día 9, cuando se reunió la OPEP, allí, pues al final, normalmente, en reuniones de la OPEP, cuando decían vamos a recortar, pues era relativamente fácil. Es decir, iban a la reunión más o menos con los deberes hechos y decían, vale, muy bien, vamos a determinar cuánto recortamos. Pero lo que veíamos ahí era una postura muy clara por parte de Rusia y muy cerrada, ¿no? Allí analizamos una variable y es la siguiente, que les invito a que ustedes lo hagan, que es ver cuál era el precio por barril, no en dólares, sino en rublos. En rublos, es decir, lo que recibe realmente Rusia. En ese momento lo que vimos fue que lo que recibía Rusia, debido a la devaluación o depreciación tan fuerte del rublo, estaba obteniendo una
un importe por barril en rublos exactamente igual que cuando el precio del crudo estaba en $100 el barril. Por lo que era normal que ellos dijeron, si a mí este precio ya me gusta. Entonces, esto nos invitó a decir, vamos a reducir algo crudo. Y el día 9 de marzo eliminamos las posiciones que teníamos en crudo. ¿Por qué razón? Porque veíamos que no residía en razones económicas, sino en razones políticas. Esto lo he querido explicar porque lo que hemos encontrado ahora es una resaca de esa reunión. ¿Y qué ha ocurrido? Muy fácil. Lo que ha ocurrido es que lo que ocurrió en terreno negativo fue no el precio del barril en sí, sino los futuros, que son los compromisos de compra y de venta. La semana pasada, el martes, era el último día donde se tenían que cerrar los contratos. El West Texas, el futuro de West Texas, a diferencia del Brent, es que el West Texas hay entrega física. Es decir, tú vas al mercado de futuros y lo que te hace es comprometerte a comprar o vender algo en una fecha determinada. En ese momento te comprometías a comprar y vender crudo al martes pasado. Bien. Si tú tenías un futuro y te comprometías a comprar, si no lo cerrabas, lo que te iban a hacer es llamar desde la cámara de compensación y te iban a decir, señor, tiene tantos barriles de crudo en este almacén, vaya a buscarlos. Vaya a buscarlos. ¿Qué ocurrió en ese momento? Que la cantidad de barriles que se tenían que cerrar en un día eran 100 millones de barriles. 100 millones de barriles. Es decir, lo mismo que el consumo de un año. Entonces la pregunta es, si no se hubiera hecho nada y esos contratos hubieran llegado a vencimiento, lo que hubiera ocurrido es que se hubieran entregado 100 millones de barriles. Y la pregunta es, ¿dónde los guardamos? ¿Dónde guardamos esos barriles? Es imposible guardarlos en los almacenes de Estados Unidos. Es imposible, que había capacidad para 10, 15 millones de barriles más, no 100 millones de barriles. Por lo que al final, ¿qué ocurría? Pues esto es como el juego de las sillas. Tenemos que dar vueltas y cuanto antes salgas, mejor. De tal forma que lo que intentaron hacer es quitarse de las manos ese problema y era que si no hago nada, alguien me va a entregar productos. Por lo que esto fue vamos a decir, un short squeeze, ¿no? Como ocurre en las acciones, pero al revés, un long squeeze, ¿no? Todo el mundo estaba posicionado en comprar futuros y había muchos más jugadores en la parte de compra de petróleo que no en la parte de venta. Pues perfecto. ¿Quién dominaba la partida? Los vendedores. Así que el dolor de cabeza de alguna gente llegó a ser $40. Con lo que el problema que hay es que no hay lugar físico en el mundo, para almacenar esos barriles. ¿Y cuáles han sido los colaterales? Pues los colaterales han sido uno muy claro. ¿Dónde almaceno si no cabe, en las refinerías que tengo no cabe más petróleo, en los productores de crudo? ¿Dónde lo pongo? En barcos. De esa razón, los fletes han pasado de $25.000 que estaban en diciembre a 250.000. Se ha multiplicado por 10, cuando el coste de operar un barco, estamos hablando de $28.000. Es decir, están ganando 10 veces más que el coste todas las compañías de transporte marítimo, en especial las de crudo. Pero claro, esto también es finito. De la forma que el siguiente colateral, y ahí es lo que decimos, el análisis 3D, es el shale oil. El shale oil ha disminuido brutalmente su producción, no porque les haya obligado a nadie, sino porque al final, ¿dónde almacenan ese crudo si nadie lo compra? De tal forma que lo que nos estamos encontrando hoy día es no hay almacén y hay muchos compromisos de compra en esa parte de futuros. Espero haber respondido la pregunta, Patricia. Fenomenal, Xavi. Mira, si te parece, vamos, hay muchísimas preguntas y como ya andamos un poco justillos de tiempo, si puedes ser breve en las respuestas, sí. Vale, para que nos dé tiempo a contestar a la mayor parte de las preguntas. Hay una pregunta también, siguiendo un poco con la línea del petróleo. Ahora, a los niveles a los que estamos, sería interesante empezar a añadir algo de posicionamiento en petróleo y qué compañías de petróleo te parecen interesantes. Si puedes mencionar algún nombre, poner algún ejemplo. Sí.
Al final aquí hemos de ver ventaja competitiva y esa ventaja competitiva reside en el low cost producer, el productor más barato. De tal forma que no invertiría mucho en esas compañías que se basan un crecimiento, o sea, su valor se basa muchísimo en un crecimiento muy notable de su producción, sino compañías con lo que tienen hoy día pueden ganar dinero al entorno actual y por lo tanto me fijaría muchísimo en el coste. De tal forma que una que podríamos considerar, por ejemplo, sería Total, ¿no? La otra es Aker BP, que tiene unos costes de unos $9 más o menos, ¿no? Por lo que sí, se podría cuestionar porque al final lo que ha pasado, la bajada de crudo, del consumo de crudo ha sido el 70%, el 75% es transporte. Transporte por tierra, transporte marítimo y transporte por aire. Cuando esto vuelva, volverá otra vez la demanda. Vale. ¿Y se esperan ampliaciones de capital en el sector energético después de estas caídas? Yo creo que no únicamente en el sector energético, sino en muchos sectores. Ya lo hemos visto, han habido private placements de importes del 10% de capital en muchas compañías. Por ejemplo, una que lo que te hacía era una... Informa, por ejemplo, ¿no? En el Reino Unido, pues hizo una ampliación de capital. Por ejemplo, Duty Free, la de los Duty Frees, pues hizo una ampliación de capital también ayer. ¿También espero aquí? Sí, porque al final, quién te va a prestar dinero? ¿Te va a prestar el dinero a un banco cuando tus costes son del 30, $40 extraer un barril? Complicado, la única forma será vía equity. O sea, que si no sería Y de Xavi, fenomenal. Y Xavi, metiéndonos un poco más en tema ESG, ¿cuál es la opinión que tienes en cuanto a energías renovables? Y vamos, ya basándonos, quitando un poco el tema petróleo, energías renovables. La verdad ¿Cómo está el que sector? La verdad que o sea, un gestor ha de ser curioso y esa curiosidad te lleva a indagar en sectores o en temáticas donde al final, en un principio, tenías un estigma y a partir de ahí no te movías, ¿no? Pues bien, ¿esto qué ha provocado? Pues que hemos entrado muchísimo en tecnología y hemos entrado muchísimo en temas ESG en renovables. Y las renovables, gracias a la curva de aprendizaje, hay estudios económicos que te dicen es cada vez que doblas tu producción a escala mundial, es decir, hay el doble de paneles solares, el coste de panel solar se baja un 20%. Así que, a medida que haya más paneles solares, se continuará bajando. Esto ya ha llegado más o menos a una asíntota. Ahora, ¿qué entra? Toda la parte del almacenaje de electricidad. Con lo que ese almacenaje de electricidad entra ahora a la curva de aprendizaje y hoy día, y esperando que todavía sea mucho más barato y bajen los costes, ya es económicamente viable y es comparado con el gas o con el carbón. Así que creemos mucho en todas esas energías renovables y estamos viendo y concatenando ese análisis 3D para ver en qué compañía sería mejor invertir. Y ampliando un poco ya, nos vamos a sectores muchísimo más específicos. Nos preguntan, hay algunas preguntas sobre qué opinas sobre el sector de residencias de ancianos, por un lado, y por otro lado otro sector que no tiene nada que ver, que al final también las empresas de alquiler de coches que han caído más del 70%, si también ves oportunidad en este sector. Pues bien, residencias de ancianos, o sea, todas las noticias que ha habido de residencias de ancianos, al final lo que hemos de hacer es estudiar detrás qué empresa había o qué responsables habían dentro de esa residencia de ancianos, ¿no? Bien, esto lo digo porque las residencias de ancianos que cotizan, por ejemplo, en bolsa, un Orpea, un Elena Santé, etcétera, etcétera, son compañías que tienen varias residencias. Eso te da, primero, una economía de escala, segunda, una ventaja competitiva que es la localización, tienes los mejores locales, por ejemplo, en Orpea recuerdo que tenías en el centro de París, ¿no? Pues bien, esto lo digo porque es mucho más profesional. Donde el problema de las residencias en estas compañías, incluso hemos hablado con algunas de ellas, dice que, oye, ellos puntualmente en alguna, pero no en la cantidad, o sea, y esto representa un 1% de sus residencias, ¿no? Por lo que, oye, residencias de ancianos sí, ¿qué es lo que entre comillas me preocupa? Pues que al final la necesidad de inversión que vayan a tener que realizar, ¿no? Pero sí,
pero sí, o sea, es más, nosotros es un sector en el cual lo tenemos valorado y nos cuestionaríamos el invertir, ¿no? Nombres es Vale, Orpea, Ideas Ante. fenomenal, fenomenal. Y acabando ya, ya es la última pregunta prometido sobre sectores. Lo has mencionado también a lo largo de tu presentación, pero podría ser más preciso en cuanto a cuál va a ser tu principal apuesta, tu principal sector de cara a los próximos meses. ¿Farma podría ser uno de ellos? Sí. O sea, farma en todos los aspectos, ¿no? Pero no una farma genérica. O sea, tenemos Roche, tenemos Sanofi, pero por ejemplo, Grifols, que es nuestra máxima posición, nos encanta. Ya nos encantaba antes del COVID. Pues bien, al final, si uno analiza cómo funciona tu cuerpo, con los anticuerpos, etcétera, etcétera, pues al final hay unas células que miran el virus y dicen, uff, este no nos gusta, ¿no? Y lanza un montón de productos para que atacar a esos virus, ¿no? Que lo que hacen es vamos a decir, lo rodean y hacen que ese virus no entre en una célula que la necesita para poder reproducirse y de tal forma que el virus va pululando por ahí hasta que se muere. Pues bien, estos anticuerpos están en la sangre. Si están en la sangre, la mejor forma es, uno, tú pasar el virus, de tal forma que si tu cuerpo es bueno, genera esos anticuerpos y elimina el virus de tu cuerpo, y si no, ¿hacer qué? Pues a alguien que haya pasado la dolencia, ponerte los anticuerpos en el cuerpo, porque vemos mucho potencial allí. Vemos mucho potencial porque hablando con ellos nos lo han dicho, por ejemplo, Philips en su maquinaria. Vemos mucho potencial también en aspectos tecnológicos más de CAPEX. Por ejemplo, lo he comentado antes, ASM International, pues en marzo compramos y se ha traducido en una de las máximas posiciones que tenemos en cartera. Así que serían, oye, esos dos sectores en los cuales me vería más cómodo o me veo más cómodo o que veo que menos impacto va a tener o efecto va a tener en los próximos meses. Que esto el mercado nos lo dirá, porque nadie lo sabe. Fenomenal. Vale, yendo ya a preguntas más genéricas, más tipo macro. Hay una persona que está conectada que pregunta si crees que va a haber consenso en cuanto a financiación en Europa del estilo del Plan Marshall. No, no. No, O sea, no. complicado, ¿no? Sí, porque no. No, ¿por qué razón? Porque al final aquí somos una comunidad de vecinos mal avenida. Mal avenida, donde hemos generado unos estigmas, algunos de ellos, oye, totalmente válidos, algunos no, que hacen que, oye, que los países del sur de Europa pues sean países de, aquí no pasa nada y los del norte nos lo pagan a fiesta, ¿no? Este estigma cuesta quitarlo y ahora estamos volviendo a pedir esa ayuda. De la forma que, me costaría. Puede llegar algo, vamos a decir, un gris, ¿no? Pero no algo tan claro como digan, no, señores, olvidaros, esto es el 10%. ¿Por qué razón? Es que al final, en Europa, la única persona que tiene poder es Lagarde, que es la única institución que realmente todos van al unísono, que es el Banco Central. Los políticos, cada uno va a la suya. Aquí no hay consenso. No es Estados Unidos, cada uno va a la suya. De la forma que Lagarde es la única que dice, señores, olvidad, el Banco Central va a pagar toda la deuda que emitan los bancos. Toda. ¿Sí? Es la única capaz de saltarse toda la política que hay detrás de estas reuniones, por lo que Lagarde ya nos falló en marzo, porque su background es más político que no tan económico, ¿no? Ahora ha ido cambiando, pero un detalle, o sea, cuando salió la reunión de marzo, tuvo que salir en la noche a hacer una entrevista televisiva para matizar sus palabras. ¿Cuándo se ha visto esto? Nunca en la vida, ¿no? Porque esperemos que Lagarde esté a la altura del cargo, ¿no? Fenomenal. Y ya todavía más genérico. Preguntan si apostar más por renta variable europea o por renta variable americana y por qué. O sea, ¿por qué deberíamos estar posicionados, empezar a posicionarnos en renta variable europea en concreto? Vale, vamos a decir renta variable europea, renta variable americana y las FANG.
Si me permitís, vamos a diferenciar estos tres grandes grupos. Las FANG, todas las tecnológicas, Amazon, Netflix, bla, 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 en Estados Unidos, están en terreno positivo. Positivo. Sin ellas, la bajada del S&P 500 hubiera sido al nivel del 25-26%. Bueno, más acorde que a nivel europeo. Bien, pues quitando toda la tecnología, pues todos los demás sectores han comportado más o menos igual que Europa. En este aspecto, venimos y comparamos peres de compañías de mismo sector en Europa que en Estados Unidos, compañías igual de internacionalizadas y cotizan a múltiplos superiores por el simple hecho de estar en Estados Unidos que por el simple de estar en Europa. Un ejemplo es lo que os comentas, me ponemos el Grifols, ¿no? Grifols, pues no, es que tiene un PER menor. ¿Pero por qué? Pues igual de internacional. No, por europea. Bueno, pues es europea, ¿vale? Y por lo que, oye, yo veo sí muchas oportunidades en Europa, muchas oportunidades en Europa. Lo que pasa es que los índices puede que no se recuperen tanto como lo hagan en el americano, pero por una razón muy simple, porque el subyacente de los índices es un componente mucho mayor en tecnológico en Estados Unidos que lo que es en Europa, que es más industrial, que al final es prácticamente Alemania, ¿no? Pero quitando esto, nosotros hemos detectado muy buenas oportunidades en Europa. Vale. Y Xavi, sabemos que o sea, tu sesgo es más hacia el estilo value. ¿Podrías definir muy rápidamente a qué te refieres o cómo gestionas value y si ves que puede ser una tendencia positiva de cara a los próximos meses? Para mí la inversión value es inversión en sentido común, por lo que no es inversión value. Nosotros realizamos un análisis fundamental. Ese análisis fundamental lo que implica es que tengas que analizar el negocio, tengas que analizar la compañía, etcétera, etcétera. Esto es lo que se agrupa dentro del value. Pero el análisis fundamental o el value, si tú miras factores value, son factores de compras únicamente peres baratos, compañías con poco crecimiento, bla, bla, bla. Luego hay las compañías growth y luego hay las compañías GARP. Pero la aproximación a esas compañías toda es a través de análisis fundamental, ¿no? De la forma que yo soy un fundamentalista del análisis fundamental. Me gustan todas las compañías, pero también tengo en cartera compañías con PERs de 15 y las encuentro muy baratas. Un caso, por ejemplo, ASML International, ¿no? que la compramos a un PER de 15 y la encontramos muy barata, ¿no? Luego, no nos enamoramos de sectores, creemos muchísimo en la diversificación. Mi experiencia personal fue que yo empecé en gestión en el año 2000, por lo que ya has vivido la crisis del 2001. El 2008 me pilló muy fuerte gestionando un fondo de minas, estando en un fondo de minas, y ahí vimos la importancia de la diversificación. Por esa razón, a nosotros nos gusta, por mucho que nos guste un sector, limitarlo como máximo a un 20-25% y compañías como máximo a un 5%, porque somos humildes y nos podemos equivocar y preferimos equivocarnos con el ahorro de la gente, que es muy importante, con un 5%, que no con un 10%, o con un sector máximo un 25% y no con un 50%. Así que esa es nuestra aproximación o nuestro entendimiento del value. Pero sí, cuando me dicen value, yo reniego de que lo soy porque me gusta analizar compañías y es una aproximación de análisis fundamental. Y una también al final de las características del value es que cuando construyes la cartera, entiendo que lo haces con perspectiva a muy largo plazo. O sea que al final, bueno, un fondo de inversión y cómo se mide a un gestor es como lo hace en un ciclo económico completo, por lo tanto hay que dar tiempo. O sea, no tiene nada, digamos, de interés hacer una especie de, bueno, pues de trading con un fondo de inversión. Y nos preguntan también si ya es un buen momento para empezar a tener inversiones en renta variable europea o si esperarías un poco más a que el mercado se estabilice aún más. Imposible saberlo. Imposible saberlo. El momentum, o sea, para un inversor particular, para un inversor particular que lo que quiere es generar ahorro, que generar ahorro. Y esto es un matiz muy importante. No hay mejor momento que invertir que ahora. Siempre. Es que está muy alto, seguro. Entonces, si tú estás muy alto, pues no compras cuando está alto y cuando baja, a veces, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué compras?
no, es que puede bajar más y se estabiliza. Olvidaros, lo mejor para generar ahorro en renta variable es la perseverancia. Y la perseverancia implica que cada año hay que invertir, cada año, religiosamente, pum, 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 y nunca sacarlo. Nunca sacarlo. ¿Dónde lo invierto entonces? En fondos de inversión. Donde ahí sí que lo que os invitaría es a que el gestor tenga su ahorro, su patrimonio invertido en el fondo que gestiona. Porque al final no hay cierta alineación de intereses. Y luego que cada uno elija, pero como mínimo que tenga ese listado más corto que son, oye, que gestores que lo intenten hacer bien porque está su ahorro puesto en ese fondo de inversión. Que obviamente es el Fenomenal. caso del nuestro, ¿no? Muy bien, Xavi, pues yo creo que ha quedado todo bastante claro. Ha habido muchísimas preguntas, ha habido algunas que desafortunadamente no ha dado tiempo a contestarlas. Tenéis ahí nuestros mails, tenéis cómo contactarnos, nos podéis seguir en redes sociales, en LinkedIn, en YouTube, en Twitter. Y bueno, intentaremos poco a poco ir respondiendo a lo que no ha dado tiempo en esta presentación. Agradecerte, Xavi, tu tiempo y tu presentación. Me ha encantado y me ha llegado bastante feedback de que estaba siendo, vamos, de que les estaba gustando mucho a las personas conectadas. El fondo, bueno, como os decía, Xavi gestiona renta variable europea. El fondo que gestiona, que él muy humildemente no lo ha querido mencionar, se llama TREA European Equities, que lo tenéis disponible a través de varios distribuidores y a través de nuestra página web. En nuestra página web también podéis encontrar información sobre este fondo y otros de la gestora. Agradecer a EFPA, que hemos hecho esta presentación junto con ellos, agradecerles su colaboración, agradecer a todos los miembros de EFPA y los que no son EFPA que se han conectado. Y nada, bueno, pues desear que estéis todos bien, que llevéis esto de la mejor forma posible y que sepáis que, bueno, que el equipo de TREA está trabajando para intentar minimizar el riesgo en las inversiones y para poder sacar partido de incluso de estos mercados. Muchas gracias a todos. Gracias, Xavi. Gracias a Y buenos días a vosotros. todos. Hasta luego. Hasta luego.